Mm. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no nos escuchan o nos ven. Esto es su programa Onis en Vivo y estamos con el profesor Luis Tejada para hablar sobre la censura, la nueva libertad de expresión. Profe, cuando yo estudié en la universidad hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, soy más viejito de lo que soy, o de lo que aparento. En la universidad me enseñaron que habían tres formas de desinformar. Primero es omitiendo la verdad, la segunda es distorsionándola, la información, y tercera es censurando, ¿no? O sea, omitiendo la información de verdad. Y lo que yo quise saber es empezar, mejor dicho, desde un punto de vista psicoanalítico, psicológico, cómo es que una persona o sea, debe expresarse. ¿Qué tan importante es la expresión? O sea, decir lo que sentimos o lo que somos. Claro, muy buenas con todos. Sí, o sea, la censura implica necesariamente una reprobación de algo, pues, ¿no? Mm, El término viene del latín censura, ¿no? Se utiliza para nombrar al juicio y dictamen que se hace sobre una obra, etcétera, ¿no? Necesariamente sobre el puesto está en alto, pues, la norma o la ley que implica esto, ¿no? Y necesariamente la censura lo que busca es una represión, ¿no? Si hablamos económicamente, va reprimiendo las opciones, los estados, ¿no? Lo que uno puede hacer, pues, ¿no? Ese es el fin, o sea, una represión, ¿no? De la represión viene ya la opresión, ya, pues, ¿no? Ya viene ya todos los problemas que suceden también a nivel nacional, del país, ¿no? No solamente una sola persona, pues, ¿no? Ujú. ujú. Bueno, profe, este tema lo estamos hablando más que nada porque YouTube y Twitter han decidido banear o borrar cualquier mala información que aparezca del ex vicepresidente de los Estados Unidos, que era de Barack Obama. No voy a decir su nombre porque, como le digo, puede que nos censuren el video, ¿no? Y que está postulando ahorita para el Partido Demócrata, que es el rival de Donald Trump. Eh, y se puede decir que lo está favoreciendo porque acaba de salir una información muy negativa con respecto de él, que es su hijo, y su hijo está hablando muchas cosas de, de él negativas, entre ellas que sobornaron o tuvieron tráfico de influencias en Ucrania para poder, como tener pruebas de que Trump estaba haciendo algo indebido, ¿no? Algo malo, ¿no? Entonces, esta información que ha salido lo ha publicado el New York Post y el Post lo publicó en sus cuentas de tanto de Twitter como YouTube y automáticamente fueron eliminadas, o sea, así borradas. Y los periodistas han pedido, por favor, ¿por qué se les han censurado? Y como parece, el pajarito a luz azul empezó a silbar y yéndose por otro lado, ¿no? Entonces, es por ese motivo que estamos haciendo este programa, ¿no? Y yo quisiera saber el poder que tienen estos partidos políticos en Estados Unidos, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto esto puede ayudar a un país que supuestamente se dice que, que pregona la libertad de expresión. Claro, pero evidentemente es toda una promoción, una campaña pues preelectoral, ¿no? Que se ha hecho no Mm, solamente en Estados Unidos, también acá en el país, ¿no? Sacar los trapitos sucios es una cosa que siempre se ha manejado. Y eso no quiere decir que sea o no sea verdad, pues, ¿no? Eso está, esa conjetura lo va a resolver las investigaciones previas. Pero siempre se da estos casos, ¿no? En vez de hacer toda una lucha por las ideas, por la función ideológica, hacen una lucha por mermar la capacidad de la persona, ¿no? Siempre ujú, sabemos que existe la persona y sus roles, ¿no? Mi rol político es ujú. diferente a mi persona, ¿no? Pero Ujú, los que van en esta competencia buscan siempre aniquilar y eliminar su rol político y llevarlo como una persona, ¿no? Por eso se le ujú, dice trapitos sucios al aire, porque estamos hablando de la persona, ¿no? Pero no hablamos ahí de sus perspectivas políticas, sus perspectivas ideológicas, ¿no? Cuando hablamos de política, hablamos de ya las perspectivas ideológicas, no solamente del ujú. fin polis, población, que indica el latín, ¿no? Necesariamente estamos hablando aquí de que no se está yendo a refutar ni a polemizar sus ideas, sino se está marcando pues una acción que netamente puede ser personalizado, pues, ¿no? Claro. Ahora, profe, todo esto, ¿qué provoca cuando hay
estas sacadas de trapos sucios, porque yo he visto estas informaciones, por ejemplo, que de estas elecciones, al menos en Estados Unidos, es, por ejemplo, dicen, ¿no? En Florida es un estado importante y los demócratas están ganando, ¿no? Hacen una encuesta, ¿no? Ujú, Y uno ve el movimiento que hay de la, digamos, de público de ahí que dice que está a favor del Partido Demócrata ujú, y no ve a nadie, no ve a nadie. En ujú. cambio, vemos a los partidarios de Donald Trump o los republicanos y hay un montón de gente. O sea, yo digo, ¿dónde está el contraste? Esto me hace acordar mucho a Fujimori y Montesinos. ¿Ustedes se Claro. acuerdan en el año Ujú, 2000 que se querían amarrar ahí del poder ujú, y me acuerdo un diario que dijo, porque ganó Fujimori, ¿no? La palabra del pueblo es la palabra de Dios, ¿no? mm. Eso cómo llega de alguna forma a afectarnos, ¿no? O sea, tan cínicamente, ¿no? Claro, sinceramente aquí ya estamos hablando ya de la psicología de masas, donde todos los publicistas o los promotores de todas estas campañas conocen cuál es la psicología del país, pues, ¿no? Mm. Acuérdate también no solamente de Fujimori y Montesinos, sino también Fujimori y Vargas Llosa, ¿no? Ah, claro, sí, 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 Cuando sí. ahí ganó Fujimori porque lo que hizo y lo que puede hacer acá también no entrar a la discusión ni a la contra discusión de todo esto, ¿no? No a la polémica, simplemente dejarlo pasar, ¿no? Si fuera o no Ujú, fuera cierto, ¿no? Porque si comienzan a crear una discusión, una polémica sobre ello, necesariamente se realza todo lo opuesto, ¿no? ujú, Siempre el país y toda persona va hacia lo que no es opuesto, ¿no? O sea, no va a la ujú, contradicción. ¿No? Entonces, y eso también es muy importante, ¿no? Con Vargas Llosa, acuérdate, Fujimori también Vargas Llosa puso una posición muy extrema y el japonés no hizo nada, ¿no? Simplemente siguió con su perfil de obrero, de trabajador, ¿no? Y campesino, ¿no? claro, ¿no? Y en la calle uno escuchaba así, necesitamos ese chino para el trabajo, ¿no? Pues ese chino es obrero, decía, ¿no? ¿No? Entonces, mientras que Mm, el otro muy intelectual, Vargas Llosa, y bueno, ahí terminó su plan. ¿Por qué? Porque hubo una polémica, hubo ujú, una competencia, ¿no? ujú, Y eso es lo que acá está un poco provocando, que haya competencia, ¿no? Trump no tiene competencia, en realidad no es que va a ser presidente directamente, no. Sabe que el pueblo de una u otra manera es un fiscalizador muy importante, ¿no? ujú, Pero quiere escarbar, ¿no? Quiere ujú, ver las olas, como se dice, ¿no? Para que en ujú. base a eso, toda la posición que él tenga pueda resurgir, ¿no? Entonces, acá siempre manejamos esos tres conceptos que vemos mucho en psicología, ¿no? La víctima, el perseguidor y el salvador, ¿no? ¿No? Mm, Entonces, nosotros movemos todo lo que es la víctima y el perseguidor, pero el salvador es al final que gana todos estos eventos, ¿no? Son juegos de roles, mm. sinceramente, a nivel de una nación, un país, ¿no? Ujú. Claro. Ahora, profe, todo esto de la censura no se ha dado recién ahora que está cerca de las elecciones. ¿Ah? Hay un periodista británico, David Icke, que prácticamente ha dicho que todo esto que está sucediendo es algo arreglado por altos poderes oscuros, ¿no? Inclusive las pruebas que se hacen, él afirmó, él las dice, esas pruebas están mal hechas, están para que cualquier persona tenga coronavirus. Y tú puedes haber tenido la enfermedad y te va a salir positivo. Tú puedes tener la enfermedad, te va a salir positivo. Hasta te puede salir negativo porque está mal hecha estas pruebas moleculares. Ujú. Entonces, este DVIAC también fue automáticamente, como dicen, baneado, o sea, desaparecido. Tanto es así que él había hecho dos entrevistas con el director de London Real y las dos entrevistas desaparecieron de YouTube y de Facebook. Mm. Entonces, uno dice, o sea, y yo digo, o sea, si en esa época se puso ya caliente y ahora está así, ahora ¿qué pasará? Que nos falta prácticamente, mañana ya se cumplen 2 semanas que nos faltan para llegar a las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo Ujú. será de acá al 2 de noviembre, ¿no? Yo creo que ahí Ujú. van a controlar más la publicidad, ¿no? Ujú. La censura, todo esto, pero Ujú. igual, digo, en algún momento va a estallar una bomba. Y Ujú. lo digo bomba en el sentido que puede perturbar aún más las elecciones, ¿no? Que uno no va a pensar, o sea, al menos el votante norteamericano no va a ir a pensar, no vaya a votar, voto a conciencia de que yo quiero a este pata o quiero a este
este tipo, ¿no? Como presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, si nos referimos psicoanalíticamente a todo hecho, podemos decir, y algo que le escuché a David Icke es necesariamente su exposición y presentación del subconsciente, ¿no? De una difusión, todo va al subconsciente, ¿no? En realidad nosotros tenemos este tipo de conciencia, ¿no? La consciente, la subconsciente y la inconsciente, ¿no? Nosotros podemos manejar necesariamente la parte consciente, la parte inconsciente, pero la subconsciente es la parte ya que sale de nuestros extremos ya, ¿no? Ya está fomentado por todo lo que es los condicionamientos que van dando constantemente, ¿no? Ahora, si en psicoanálisis sabemos que la censura es una función psíquica destinada a impedir el acceso a la conciencia de los contenidos inconscientes, entonces sí, ¿no? Ahora, la parte consciente, inconsciente, es la misma conciencia, pero en grados mínimos, ¿no? Eso quiere decir que somos conscientes en lo consciente, somos conscientes en lo inconsciente y somos conscientes en la subconsciencia, ¿no? Pero todo engranaje, toda campaña que formula un cambio con, digamos, con psicosis colectiva, va ligado a su conciencia, ¿no? Y eso es preocupante porque necesariamente, pues, cuando uno ya entra activamente a la subconsciencia, ya cree en lo que no creyó antes, ¿no? Y se deja llevar, ¿no? Entonces, y eso también es preocupante. O sea, detrás de todo esto, ¿no? Estas campañas, estas acciones, esos hechos que estamos conversando ahorita, hay eso, ¿no? O sea, cómo en mi mente va respaldando si es cierto o no es cierto, si está bien o no está bien, pues, ¿no? Ahí dije, por ejemplo, de que si una cosa es negativa, es mentira, pero entra una polémica, entra a una competencia, necesariamente el otro asume la condición de víctima y el que gana necesariamente es la víctima, pues, ¿no? Todos van y van todo su peso hacia la víctima, ¿no? Entonces, y ese es un juego que usualmente se hace comúnmente, como dije, indiqué también hacia una persona, hacia una población, hacia una nación, etcétera, ¿no? Ahora, ese es el juego mundial que quizás también se está haciendo con lo que nos está pasando a todos nosotros, ¿no? Claro, ahora yo me pregunto, porque David también hablaba acerca de la selección, de elegir, ¿no? O sea, no de las elecciones, hablaba de Estados Unidos, pero de la facultad que esta gente nos implanta ciertos hábitos, ciertas costumbres, por ejemplo, el hecho de consumir una determinada gaseosa, un determinado alimento, ¿no? La información, por ejemplo, del coronavirus, que salgas con tu tapabocas, al final la OMS dice, no es necesario, al final si es cuarentena, no, mejor no. Entonces, esas dudas que nos generan, ¿qué tanto nos ayuda o nos perjudica? Porque es verdad, o sea, yo tomo una elección, ya voy a salir a la calle sin tapaboca, pero tengo un estado en donde me dice, si sales con tapaboca, te multo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí a pensar, a ayudar a colaborar, no me ayuda. Si por un lado me dicen sí y por el otro lado me dicen no, y después el Estado hace lo que quiere, entonces digo, ¿en qué estamos? ¿En qué acabamos? Claro. Bueno, necesariamente eso determina, pues, que existe en nuestras acciones la obligación y la responsabilidad, ¿no? Si uno respeta o se respeta a sí mismo, tiene responsabilidad, ¿no? Pero si uno se obliga, no respeta a nadie, ¿no? Y eso es lo que sucede acá en el país, pues, ¿no? Que se dice a las 10, a las 11, etcétera, al toque queda, pero siguen saliendo más allá de la hora, ¿no? Entonces, porque se sienten obligados, se sienten presionados, ¿no? Y esa es una respuesta de la presión, ¿no? Y eso siempre son tocados con pinzas el que hace toda una campaña, digamos así, como en Estados Unidos, de desaforar o de censurar, digamos, alguna acción, ¿no? Entonces, pero digamos, son indicadores, son resultados que se dan ya por el efecto hecho, o sea, son consecuencias ¿no? De lo que se realiza, ¿no? Entonces, por eso que es bien importante siempre valorar y siempre difundir el respeto, o sea, la responsabilidad, ¿no? ¿No? Una cosa muy importante cuando tú respetas o te respetas a ti mismo, ¿no? No necesitas que nadie te diga, está prohibido hacer tal cosa, no, tú lo haces porque tú respetas eso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Hoy por hoy, si vamos un poquito a nuestro país, ya esta pandemia como que se está minimizando,
Entonces se nota respeto al público, ¿no? O sea, se nota gente que usa mascarilla, mientras que el inicio no. El inicio se peleaban, había muchos problemas, no sé, pero ahora no, Mm, ¿no? Uno ve que ya activó una responsabilidad, pues, ¿no? Ahora, a veces la responsabilidad no es muy buena para una nación, ¿no? Para un país o para un gobierno, ¿no? Tienen que siempre desestabilizar porque mejor es negociar en esa merma, en ese temor colectivo, ¿no? mm, Ahí yo hago mi efecto de compra y venta con mayor fluidez, pues, ¿no? Por eso que mm, eso de la responsabilidad, la obligación, es algo que se merma siempre, siempre está en nosotros, ¿no? Y que uno debe ujú. valorar esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Ujú. Sí. Claro. Profe, pero hay una cosa que también, por ejemplo, como sucede, a nosotros nos sucede siempre esto de lo que ocurre en Estados Unidos, pero creo que en chiquito. Creo que la responsabilidad de votar ahora en Estados Unidos Ujú. es mucho más importante posiblemente en los últimos sí, 50, 60, por exagerar hasta creo que 100 años. O sea, Ujú. porque nunca se ha dado una votación en donde da miedo quién salga. Y de verdad, a Ah, mí me da miedo quién salga. O sea, y mucha gente podrá decir, especialmente los que vivimos en Latinoamérica, ¿no? No, pero aquí te va a importar las elecciones de Estados Unidos, pero sí importan. ujú. Sí. Sí, importan. No sé hasta qué punto usted también ve eso, ¿no? La importancia de lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, al menos en las elecciones. Quien salga, eh, y no necesariamente lo digo porque vivimos en Latinoamérica, ¿no? O sea, Ujú. sino que lo Ujú. digo, quien salga no nos conviene. O sea, no nos conviene a nadie. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo con tu temor, porque es un temor que es digamos, muy natural, pues, ¿no? De hecho, Estados Unidos tiene que ver con nuestro país también, ¿no? O con Latinoamérica en realidad, pues, ¿no? Según las acciones que vayan cambiando, nos atienen a nosotros también, ¿no? Nos perjudica o nos alivia a nosotros, ¿no? Y de esa manera hay que verlo. Por eso que es muy importante verlo más allá si me gusta o no me gusta tal presidente, ¿no? O me gusta o no me gusta tal Ujú, candidato, ¿no? Porque no son los ujú. candidatos, sino es, se podría decir, la ética, el perfil político, ¿no? Los objetivos que plantean cada mandatario. Cada vez seamos mejores, pues, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino todo Latinoamérica también, ¿no? Ya una vez hemos dicho que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, Es entonces Estados Unidos, sí, de verdad. en eso cualquier cosa que haga Estados Unidos nos afecta a nosotros, pues, ¿no? Más Ujú, económicamente también. claro. Ahora, profe, pero cuando uno va a votar, digamos, y sale toda esta censura, ¿no? O el miedo que la gente te vota, ¿uno piensa o vota por temor? Yo creo que hay que valorar ese concepto, ¿no? Podemos votar por temor, podemos hacer acciones por temor, ¿no? Y eso también se hace muy natural en el público. O sea, por eso que la toma de conciencia es hacerlo por responsabilidad, ¿no? No es por temor, ¿no? Porque por temor es Mm, esa obligación velada que le estaba hablando hace poco, ¿no? Yo me siento mm, obligado, ¿no? Tengo que hacerlo porque el otro lo ha hecho, ¿no? Tengo que hacerlo porque si no, ¿qué mm, dirán de mí, ¿no? Y eso no es, ¿no? mm, Siempre el voto debe ser responsable, pero necesariamente ves para ello hay que ver la carga y campaña que utilizan para que nuestro subconsciente, ¿no? Aflore y de una otra manera, cuando uno quiera votar, pues uno mismo se traba, ¿no? Uno mismo se desestabiliza, ¿no? Y hace lo que quiere, o sea, va, llega y marcas cualquier aspa, cualquier candidato, pues, ¿no? Lo que sucede claro. también acá en nuestro país, también en las elecciones, pues, ¿no? Uno va convencido, yo me acuerdo mucho un amigo que me decía, yo iba convencido de mi candidato cuando llegué, me puse nervioso y marqué cualquier otro. No sé Ah, por qué, su me dijo, madre. ¿no? Sí, estaba temeroso, ¿no? Estaba con temor, estaba con miedo, o se sintió obligado, ¿no? A hacer eso, ¿no? Y Mm, ese simplemente es el objetivo, la meta de todo publicista que busca este tipo de campañas, ¿no? Hablamos de la publicidad porque es publicidad, es todo lo que busca previamente, pues, ¿no? Contratan al mejor mm. publicista para que lo hagan todo esto, ¿no? Entonces, Uy, profe. y ellos conocen, saben lo que es la psicología de la publicidad, la psicología del consumidor, ¿no? En este caso, Mm, ¿no? Y sobre eso adaptan pues a la psicología de masas y algunos tienen efectos, ¿no? Como lo que buscan, otros no, ¿no? Pero lo importante es la toma de conciencia en cada electo que nosotros queramos. Y es cierto, o sea, no hay otro candidato o un candidato que conozcamos en Estados Unidos, así sea de lejos, que nos diga, pues sí, esto va a cambiar, ¿no? Por eso mm, es el temor, ¿no? Que se vuelve muy natural. Ujú. claro. Ahora,
Yo me estoy acordando un poco de las elecciones, por ejemplo, usted ha hablado de Mario Vargas Llosa y de Fujimori, ¿no? Que yo me acuerdo claramente que los apristas dijeron, no, nosotros no vamos a votar por Mario Vargas Llosa, vamos a votar por Fujimori, ¿no? Así es. Y al final como que ellos dijeron, no, que si el pueblo es el que elige, nosotros no elegimos, nosotros no decidimos, pero hay una influencia que se dio, Ujú. ¿no? O sea, esas influencias también, porque son influencias más que nada por temor, creo yo, ¿no? Que a lo Ujú. que va, a lo que Claro, puede suceder, a lo que puede pasar, ¿no? Y no es una influencia claro. de ideas, porque Ujú. la cuestión es, yo elijo a este candidato porque me siento cómodo, me siento bien, Claro. porque sus ideas lo respaldan, ¿no? Y eso no ocurre muchas Ujú. veces, ¿no? Al menos acá en Perú, yo cada vez que voy a votar, al menos en la segunda vuelta, yo estoy, aquí compré un voto de Tim Marín de Doping Way. Entonces, y eso Claro. no es, eso, Ujú. o sea, no es elegir así, ¿no? O sea, eso hay que cambiarlo, hay que erradicarlo, creo yo, ¿no? Sí, sí, por eso que, bueno, hay que también considerar que los que tienen su partido vigente, como es bueno, el APRE, todo eso, siempre ellos dicen, ¿qué dice el partido, no? Muchas veces Sí, ellos pues. tienen otra opción, pero ¿qué dice el partido? Pero si dice no, bueno, le asumen el no, nada más, ¿no? Porque el partido lo dice, ¿no? Y también se Mm, sienten obligados, ¿no? Y hacen algo que ellos no quieren, pero lo tienen que hacer porque son partidarios de esa posición, ¿no? Y eso también mm, ayuda bastante el efecto de toda esta revolución previa que se hace para surgir, ¿no? O avanzar hacia la presidencia, a un candidato que depende ni conozcamos, pues, ¿no? Ese mm. es el efecto. Ahora, profe, qué tan conveniente es tener un... O sea, yo no sé si alguna vez lo habrá estudiado usted, ¿no? Pero, ¿qué tan conveniente es tener ideas políticas determinadas, fijas? Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que Estados Unidos a veces se va para el otro lado, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, y eso lo sabemos nosotros muy bien por la cuestión histórica, ¿no? Por ejemplo, ellos no permitieron que en Vietnam hubiera elecciones y, no, y yo creo que si hubieran hecho eso, no se Ujú. hubieran comido una guerra de 15 años. O Ujú. sea, apoyan a dictaduras como por ejemplo la de Pinochet en Chile, poniendo un Ujú. ejemplo nada más, porque hay un Ujú. montón, hay en Asia, no solamente acá en América Latina, en mismo Vietnam hubieron tres, cuatro presidentes que prácticamente eran Ujú. dictatoriales. Ya. Pero ese karma, ese efecto de karma, ¿cómo es que Ujú. viene, cómo es que se les viene para Estados Unidos? O sea, ¿cómo es que pasa por eso? ¿Por qué no se respeta sus ideas? Claro, hay que ver también lo que se llama acá conciencia de clase, ¿no? Que desgraciadamente ha estado muy ligado a, digamos, pensamiento de izquierda, o de esas cositas, o a contradicciones, ¿no? No necesariamente, ¿no? La conciencia de clase implica, pues, tener una línea de idea, pues, permanente mientras haya todos estos baches o todos estos problemas que se dan en una campaña política, ¿no? Y eso hay que ver si el pueblo o la nación de Estados Unidos lo tiene, ¿no? Siempre y cuando tenga una toma de conciencia, como se dice, uno se da cuenta y uno se responsabiliza de sus actos, pues, ¿no? Y Ujú, eso ya indica ya investigar, ¿no? Previamente sobre ello, ¿no? claro. Bueno, profe, quisiera saber ahora sus conclusiones de lo que hemos hablado y si hay algo más que hablar, porque la verdad es que el tema es abundante. Yo solamente quería coger algunas cosas así muy puntuales de lo que va a pasar, al menos en las elecciones de Estados Unidos, la parte esta inconsciente, porque somos conscientes en realidad. O sea, el ser humano es así. O sea, vota por miedo, no puede votar, digamos, razonadamente, y eso es lo que, digamos, a mí personalmente me fastidia, ¿no? Y más aún cuando hay elecciones acá en Perú, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, para terminar, simplemente recordar que lo que hemos visto el día de hoy es lo que es la censura, ¿no? Este acto Mm, que busca lo que dije, psicoanalíticamente, pues, la función psíquica destinada a impedir el acceso a la conciencia de los contenidos inconscientes, ¿no? Esos contenidos inconscientes son justamente todas las configuraciones que hacen previamente para que uno lo engañen, lo estafen y no necesariamente va a enseñar nada, ¿no? Simplemente va a mm, hacer que uno, accionado, motivado por esto, o manipulado por todas estas acciones, uno va y da su voto sin saber por qué y se apunta, ¿no? Eso hay que tener cuidado, necesariamente.
sino en todas las elecciones, ¿no? Por eso digo, esa toma de conciencia, esa responsabilidad de ir siempre con nuestras acciones fijas, ¿no? Nuestra línea fija de idea y hacer estas votaciones, pues, ¿no? Nada más, solamente es eso, ¿no? Un poco valorar nuestro subconsciente, que es muy frágil y que muchas veces sugestiona, ¿no? Muy rápidamente, y eso hace que las acciones pues, sean a veces muy contraproducentes, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, profe. Y de verdad, sí, pues hay que ver, estar atento a lo que pasa en Estados Unidos ahora y lo que pasa en las redes sociales, porque DBI no ha sido el único también, censurado, ¿no? Prácticamente no sé si usted sabe, pero hasta Miguel Bosé se ha autocensurado, se ha quitado las redes sociales porque todo el mundo lo criticaba, y eso fue muy duro para él, ¿no? Mm, Pero ya. hay que estar atentos, simplemente, hay que estar más vigilantes ahora, ¿no? Me parece, con toda esta situación que está sucediendo, ¿no? Ujú. Bueno, profe, nos vemos, cuídese, hasta luego. Ya, gracias Omar. Chao.